¿Qué actividad paranormal has presenciado? Un fin de semana, estaba en casa de mi padre. Había ido al baño de arriba a afeitarme y oí pasos en la habitación de mi hermanastra. Al principio pensé que era él, así que me levanté y me lo encontré junto a la puerta cerrada. Volvió a mirarme y susurró: tú, también lo escuchas, ¿verdad? Asentí y abrió la puerta lentamente. Mi hermanastra estaba dormida y, al parecer, nunca había estado despierta. Era imposible que hubiera cruzado la habitación, se hubiera metido en la cama y hubiera fingido estar tan convincentemente dormida en los 2 segundos que tardó mi padre en abrir la puerta. Entró, comprobó su televisor que nunca había estado encendido. Tenía uno de esos grandes de los años 90 que se calentaban al encenderlo. La radio tampoco había estado encendida. Supuso que tal vez era el ritmo de una canción o algo así. Después de eso, escuchamos los pasos un montón de veces, por lo general muy temprano en la mañana. Algunas pisadas eran tan fuertes que hacían temblar el ventilador del techo del comedor, que estaba justo debajo de su habitación, y también nos despertaron varias veces. Cuando me bañaba en casa de mi padre, siempre tenía la sensación de que había alguien detrás de mí. Al final, estaba tan estresado y paranoico que me negaba a ducharme y ni siquiera entraba en el baño de arriba. Mi padre me preguntó un día: ¿alguna vez te da la sensación de que hay alguien en la ducha contigo cuando estás aquí? Después de meses sintiéndome así y sin mencionárselo nunca a nadie. No estoy seguro de si esto se considera paranormal, pero cuando tenía fiebre de niño, siempre, en mi estado de fugacidad y dolor, oía a un hombre contando con una voz muy grave. Contaba de 1 en adelante. A medida que los números aumentaban, la voz se hacía más alta e intensa. Empezó a ser menos frecuente a medida que me hacía mayor y ahora ya no me ocurre. Lo había considerado una pesadilla recurrente hasta hace poco, cuando me enteré de que mi hermana también experimentaba exactamente lo mismo cuando era más pequeña. No es lo más aterrador, pero me da escalofríos intentar comprenderlo. Cuando tenía 3 años les conté a mis padres que mi bisabuela se me apareció en mi sueño y me dijo que ya no le dolían los pies. Creo que tenía problemas debidos a la diabetes o algo así. Había muerto esa noche. Recibieron la llamada poco después de que yo les contara. No es paranormal, pero es una coincidencia espeluznante. Trabajo en un cementerio. Una noche me quedé hasta tarde para ponerme al día. Estaba haciendo fotos de algunas muestras de granito para tenerlas en mi teléfono y ya había cerrado. Estaba solo. Mientras sostenía el teléfono, oí que la puerta del sótano se abría y se cerraba de golpe, y oí pasos que bajaban las escaleras. Me quedé paralizado. Pensé que alguien había entrado. Grité, para ver si era alguien de mantenimiento. No respondieron. Me asusté, porque si no eran ellos alguien había entrado. Me quedé un rato escuchando y volví a gritar. Nada. Por fin me atreví a mirar. No había nadie. Me asomé al sótano. Estaba vacío. Todas las puertas seguían cerradas. No creo en la actividad paranormal, pero muchos consideran que la casa de mis abuelos está muy embrujada. Forma parte de un recorrido por casas encantadas de la zona de Los Ángeles y, según la leyenda, sirvió de inspiración para American Horror Story. Hay montones de historias, pero la que yo misma viví fue cuando vivía allí de niña. Yo tenía unos 6 años y mi hermana mayor 12 y compartíamos habitación. Mi madre había decorado nuestra mesita de noche con un teléfono antiguo que no funcionaba y no estaba enchufado. Mi hermana y yo estábamos dormidas y, por alguna razón, las dos nos despertamos al mismo tiempo y nos giramos para mirarnos. Recuerdo que sentí un gran temor. Entonces sonó el teléfono que estaba entre nosotras. Nos miramos y nos escondimos bajo las mantas hasta que dejó de sonar. Las dos pensamos que había sido un sueño porque no dijimos nada durante años, pero un día ella habló de ello y nos dimos cuenta de que habíamos tenido exactamente la misma experiencia. Hay muchas más historias, pero esa es la única que he vivido directamente. La antigua casa de mi familia daba a un barranco boscoso bastante considerable. Yo dormía en el piso de abajo y mi habitación estaba en la parte trasera de la casa.
En 4 ocasiones distintas, a lo largo de 5 años, vi a un hombre de mediana edad vestido con camisa de franela, vaqueros azules y gorra roja pasar por mi habitación con una correa de perro en la mano. Siempre se detenía brevemente en el mismo lugar, miraba a su alrededor y seguía caminando hacia el barranco. Debo señalar que se trataba de una construcción bastante nueva en un suburbio de una ciudad pequeña, y todo lo que había antes era bosque. Pienso que perdió a su perro en el barranco en algún momento, y estaba allí intentando encontrarlo. Mi padre estaba en el hospital con un tumor cerebral grave. El hospital estaba a unos 64 kilómetros de mi casa y él no estaba en condiciones ni siquiera de mantenerse despierto. Una noche estaba chateando con un amigo por Messenger, en aquellos tiempos, y me preguntó cómo estaba mi padre. Me giré a mi izquierda y lo vi sentado en su silla y mirándome. Le contesté, creo que está bien, está sentado en la habitación conmigo, a lo que mi amigo me dijo, no está en el hospital. Volví a mirar y no había nada. Nunca se lo dije a nadie, le dije a mi amigo que debía de estar viendo cosas. Mi padre sobrevivió y sigue vivo. Unos 21 años después, me reuní con mi padre y, charlando un rato, me dijo, llevo años pensando en algo y no puedo quitármelo de la cabeza. Cuando estaba en el hospital, recuerdo que estaba en casa sentado en mi silla, tú estabas en el computador y me miraste. Entonces me desperté en el hospital, pero parecía demasiado real para ser un sueño. Fue entonces cuando le conté mi experiencia. Cuando tenía 6 años dormí en una litera en una habitación sola. La litera de abajo estaba vacía, era para mi hermano pequeño pero le daba demasiado miedo dormir solo en una cama. Así que esa noche estaba sola en esa habitación, recuerdo una sensación escalofriante esa noche y luego de repente hizo mucho calor, probablemente porque estaba sufriendo algún tipo de terror nocturno. Entonces empecé a respirar con dificultad, abrí los ojos y vi que la habitación estaba vacía. Mi pequeña lamparita de noche en la esquina de la habitación me reconfortó hasta que volví a dormirme, excepto que al cerrar los ojos sentí una mano pesada que me acariciaba el hombro. Mis ojos se abrieron de golpe y no había nadie en la habitación. En cuanto me volví a acostar, las caricias continuaron y me cubrí la cabeza fingiendo que era mi madre. Tardé 12 años en dejar de dormir con la cabeza bajo las sábanas por culpa de ese recuerdo. Mi madre, por supuesto, sabía que una mujer había fallecido en ese apartamento antes de que nos mudáramos, así que siempre creyó que era esa mujer la que intentaba consolarme.